Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que a esta hora están en compañía de su programa Caminando con Cristo. Qué alegría, qué bendición poder acompañarles a esta hora de la tarde. Saludamos cariñosamente a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos a lo largo y ancho de nuestra hermosa comuna de San Clemente y aquellos que se acompañan en diferentes lugares de nuestro país a través de las plataformas virtuales de UTV San Clemente. Reciban un cariñoso abrazo, reciban una cordial bienvenida. Les invitamos a que se queden junto a nosotros a compartir las oraciones, la meditación de la palabra de Dios y estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. En todo tiempo Dios tiene una palabra para nosotros, en todo tiempo Dios habla para dirigir nuestros pasos y les invitamos en este día, hacemos bien en prestar atención, en poner oído a lo que Dios tiene que decirnos. Así que vamos a compartir las oraciones, la palabra, un tiempo de bendición en la presencia de Dios. Les voy a invitar a compartir un lindo tema musical y luego estamos nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Nada que pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor, solo ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
ti yo me inclino. Sí, Señor, nos inclinamos ante ti, oh Dios. En esta noche queremos traer toda alabanza a tu nombre, porque tú eres digno, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor limpió, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar.
amigos, queridos hermanos, vamos a meditar en unos momentos en la palabra del Señor, a lo cual le voy a invitar a leer en el Salmo 15. Vamos a leer el Salmo 15 y doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas jamás será removido. Amén. En este salmo que hemos leído se refleja claramente una vida de integridad. Se muestran las características de una vida íntegra. Es por eso que comienza diciendo el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? En otras palabras quiere decir Dios, ¿quién estará en el lugar de tu presencia? ¿Quién habitará donde tú también habitas? Donde tú estás. El versículo 2 da la respuesta y dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Vemos, queridos amigos, que este pasaje nos muestra que Dios valora, Dios honra nuestra justicia y la integridad. Y para desarrollar y mantener un estilo de vida que agrade a Dios y vivir en integridad, que pueda honrar a Dios, es importante formular nuestras creencias según la Biblia. ¿Sabe? No es casualidad que la Biblia a través de los siglos haya sido el libro más perseguido, el libro que se ha ocultado por siglos del conocimiento común, que sea tal vez el libro más desprestigiado, pero es el libro más difundido, es el libro más traducido a idiomas y dialectos. Es el libro que, a pesar de que hay oposición en contra de él, sigue difundiéndose y sigue cambiando la vida de millones de personas sobre la faz de esta tierra. No es casualidad. Muchos piensan de manera muy superficial sobre la Biblia. Sin embargo, el Señor dijo en su palabra que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasará. Vemos un filósofo, un exponente de la ilustración, del periodo histórico de la ilustración, llamado Voltaire. Voltaire dijo en una oportunidad que de aquí a 50 años más la Biblia iba a desaparecer y ya nadie se recordaría de la Biblia. Sin embargo, una vez que Voltaire falleció, su casa, donde él residía, se convirtió en un centro de distribución de la Biblia. Y hoy día sigue la palabra de Dios penetrando en los lugares más recónditos, en lugares donde es perseguido el cristianismo, en lugares remotos, sigue entrando y difundiéndose y traduciéndose y llegando al alcance de millones de personas en esta tierra. Curiosamente, la casa de aquel varón que negaba a la Biblia se convirtió en un centro de distribución de la Biblia.
Es por eso que el creyente, si quiere vivir una vida de integridad, una vida que agrada a Dios, es importante formular nuestras creencias según la Biblia. ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales de la Biblia? Primero, habla de la necesidad de un Salvador. La Biblia testifica de Cristo como el Salvador del mundo y de que todos necesitamos un Salvador, que todos necesitamos a Jesucristo. Segundo, testifica que la muerte de Cristo por nuestros pecados y nos da el regalo de la vida eterna a través de la fe en Cristo, nos trae reconciliación con Dios. O sea, nos habla que por la muerte de Cristo, por la muerte por nuestros pecados, nos da el regalo de la vida eterna por la justicia de Cristo. Y una vez que creemos en estas verdades, nuestras prioridades tienen que corresponderse con la de los hijos de Dios. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir debe estar centrada en la Biblia. Es por eso que a los cristianos se les denominó así en el primer tiempo, en los primeros siglos del cristianismo. ¿Por qué motivo? Porque su vida giraba en torno al cristianismo, a la palabra de Dios, a las verdades fundamentales de las Escrituras. En ese tiempo los discípulos tenían las Escrituras hebreas, los salmos, los profetas, el Pentateuco primeramente, o la Torá, como le quieran llamar, y hablaban y testificaban esos escritos de Jesús, del Mesías, del Salvador, y su vida giraba en torno a aquella verdad y en torno a Jesucristo, la piedra angular del cristianismo. Sin embargo, todo creyente que quiera vivir en integridad debe agradar a Dios. Pueden existir muchas corrientes filosóficas en este tiempo, pueden haber muchas religiones, muchas filosofías, pero nadie puede negar los principios que están aquí escritos. ¿Y cuáles son los principios bíblicos? El amor a Dios, el amor al prójimo, el servicio al prójimo, la familia, el rol de la familia, en fin, principios universales que están en la palabra conforme al diseño de Dios. Y que aunque el mundo o muchas corrientes se contrapongan a lo que la Biblia dice, todo esto permanecerá por los siglos de los siglos. Jesús dijo, ni siquiera una jota, ni siquiera una tilde de estas palabras pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabes, amigos? No hay otra fortaleza, no hay otro fundamento más firme que edificar nuestra fe y nuestra vida conforme a los preceptos de la palabra de Dios. Siempre digo, la Biblia no es un almanaque, no es un periódico común y corriente que tú puedas leer. Esto es espíritu y vida, y la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Sin embargo, para muchos la palabra de la cruz es locura. Y dice en los escritos de los apóstoles que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que creen esto es poder y potencia de Dios. Así que si queremos vivir una vida de integridad que agrade a Dios, es necesario formular nuestras creencias según la Biblia. En segundo lugar, someternos al señorío de Cristo. El Señor nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos si queremos ser sus discípulos. Si queremos seguirle, dice el Señor, toma tu cruz cada día y sígueme. El negarnos a nosotros mismos, el dedicarnos al Salvador, implica morir a nuestros deseos carnales, terrenales, pecaminosos, morir a los frutos de la carne, como dice la Escritura, hablando de las inclinaciones de nuestra naturaleza humana que están en contraposición a la voluntad de Dios, y vivir en obediencia al Señor. Muchos dicen, yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Salvador,
Pero si el Salvador no es tu Señor, y si tu vida y mi vida no están sometidas al señorío de Cristo, entonces Jesús no es nuestro Salvador. Porque aquellos que Él ha salvado, aquellos que Él ha redimido, son aquellos que han rendido su vida al señorío de Cristo y sus prioridades cambian en pro de los intereses de su Señor. Y nuestro Señor, nuestro Dios, establece lo que Él quiere para nosotros en la palabra, en la Biblia. Por lo tanto, el someternos al señorío de Cristo implica una dedicación a Dios, y eso nos ayudará a enfrentar la tentación y a escoger la santidad. Dios no tienta a nadie y tampoco puede ser tentado por nadie. Hay un tentador que quiere hacernos caer, hay un tentador que quiere apartarnos de Dios, hay un tentador que quiere hacernos errar el blanco. Eso significa la palabra pecado, errar el blanco. Porque sabemos que cada acto pecaminoso trae consecuencias negativas, ya sea en el endurecimiento de nuestro corazón, de nuestra conciencia, en el enceguecimiento de nuestros sentidos espirituales, para que nuestro corazón se endurezca a la realidad y los mandamientos de Dios. Sin embargo, aquellos que se someten a Dios, aquellos que buscan en el Señor el refugio para enfrentar la tentación, tendrán el poder de vivir en santidad. Y no es el poder en las fuerzas humanas, no es el poder en las fuerzas naturales, sino es el poder del Espíritu Santo, quien nos fortalecerá y nos hará victoriosos ante la tentación de caer en pecado. Qué importante es buscar en Jesucristo y es buscar en Dios el refugio y el poder para enfrentar la tentación. Dice el libro de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Cuando el enemigo vino al desierto, cuando Jesús estaba orando, no vino a otra cosa sino a tentarlo. Y si Jesús hubiera caído en el juego del tentador, no hubiese sido posible la salvación que Él efectuó en la cruz del Calvario, porque se habría sometido al juego del enemigo. Sin embargo, en el desierto ya Jesús lo venció. Estaba ayunando y con el poder de la palabra le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después de tanto insistir, el enemigo no pudo vencer al Señor y tuvo que huir. Por eso el libro de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. También es importante crear relaciones con personas que valoren la vida de santidad. Hay un dicho popular que es muy cierto, dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo rodeo mi vida de gente que me influencie para alejarme de Dios, en nada va a aportar a que yo viva una vida de integridad y de santidad y de buenos ideales que están en la palabra de Dios. Pero la influencia de otros cristianos fortalece nuestra dedicación y nuestra obediencia al Señor. Por eso dice la palabra: ¿podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden. Es importante rodearnos de gente que influencie nuestra vida en pro de nuestra dedicación y obediencia al Señor. No de aquellos que nos alejen de Dios, sino de aquellos que nos ayuden a fortalecer nuestra vida de comunión con Dios, de integridad y de santidad. No en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Dios, de Jesucristo. También es importante reconocer los pasos que damos en falso. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque todos cometemos errores, porque todos somos imperfectos, porque todos pecamos. Pero cuando incurramos en ello, debemos confesar nuestro pecado a Dios y alejarnos de la conducta pecaminosa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9,
Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que vivir íntegramente no es fácil. ¿Y cuánto se necesita la integridad de Dios en nuestra vida y en nuestra sociedad en este tiempo? Pero nuestro Padre, que entiende que nuestras luchas son difíciles, envió a su Espíritu para guiarnos a una vida de santidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser más como esta persona descrita en el Salmo 15, esta persona que vive en integridad. Qué maravilloso es saber que ¿quién habitará en el lugar santo de Dios? El limpio de manos, el puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas y que en él no hay engaño. Qué hermoso es saber que podemos confiar plenamente en la ayuda y en la asistencia divina cuando nos veamos enfrentados a la tentación y al momento de dificultad. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te bendiga, querido hermano. Hay versículos que hablan claramente de una necesidad tan actual. Aquellos que, como dice el versículo 4, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no cambia. Lamentablemente muchos rompen hoy día sus juramentos, rompen hoy día su palabra empeñada, aceptan cohecho contra el inocente, contra aquel que no tiene cómo defenderse, que hacen injusticia. Pero déjame decirte que no hay nada en lo oculto que no sea manifestado. Y Dios hace manifiestas todas las cosas que se hacen en lo oculto. Dios trae recompensa. Dios pesa los corazones y pone en balanza. Y llega el momento en que la justicia de Dios se manifiesta conforme a nuestras acciones y las intenciones de nuestro corazón. Es por eso que la integridad de Cristo debe expresarse y reflejarse en nuestros corazones para también vivir una vida que agrade a Dios. Y esa integridad solamente está buscándola en Dios, en su palabra y dependiendo 100% de nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios nos ayude y que esta palabra sea un motivo de gran bendición para tu vida y para la mía. Y bien, queridos hermanos, queridos amigos, ha sido un gusto, una alegría, una bendición el poder acompañarles, el haber meditado en la palabra de Dios durante esta semana, estos días que nos quedan para volver a compartir su programa Caminando con Cristo. Esperamos que el amor de Dios, que la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo les acompañen siempre. Amén.